Hace unos días, hace 2 semanas, veíamos cómo Dios preparó a su pueblo, llevándolos al Sinaí, los sacó de Egipto, los sacó de una situación de esclavitud para crear en ellos una identidad de nación, y con un propósito bien claro. Para ello lo que les transmitió a su pueblo fue precisamente las leyes, algo como esto, ¿no? A ver si esto no funciona ahora. Los 10 mandamientos, que en su día aquí Roger los hizo tan chulos. Pero a partir de aquel momento se iba a establecer un pacto, un contrato, ¿no? Una relación directa entre Dios y su pueblo. El eje clave de aquel pacto precisamente estaba basado en lo que nosotros llamamos y conocemos muy bien como los 10 mandamientos, aunque fuera nada más por las películas, ¿no? del pasado, ¿no? Que hay más de una película. Cuando a Jesús le preguntaron sobre cuál era el primer mandamiento, él respondió con una afirmación muy teológica. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 12. Vamos a tener una lectura en el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Luego iremos a Éxodo, que es el pasaje del que me estoy refiriendo. Pero ahora vamos a tener una lectura en Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Marcos 12, del 28 al 34. Dice: acercándose uno de los escribas que los habían oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos, refiriéndose a la ley, dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El domingo pasado estábamos haciendo una explicación un poquito más extensa acerca de la ley y la gracia, y cómo el Señor Jesús resumió los 10 mandamientos en estos 2. Dice que entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Parecía que le estaba haciendo un poco la pelota, ¿no? Pero estaba reafirmando lo que el propio Señor Jesús había dicho. Y dice el versículo 34: Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Esta afirmación que hizo el Señor Jesús: el Señor uno es. El Señor es uno y es único. Fue una respuesta realmente de contenido, diríamos, desde el punto de vista doctrinal, de contenido teológico. Habló precisamente de la esencia y de la unidad de Dios. El Señor uno es. Pero inmediatamente el Señor respondió algo que tiene un contenido ético, un contenido moral. Habló del amor. Y resumió los 10 mandamientos que cada martes iremos repasando. Lo resumió en que lo más importante de esa característica de Dios es el amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Y teniendo en el horizonte estos 2 principios, iremos avanzando en esta consideración sobre cada uno de los 10 mandamientos. Así que aceptar la grandeza y la divinidad de Dios
no es una cuestión intelectual simplemente, sino que es algo que nos compromete. Cuando aceptamos que Dios es grande y es único, eso nos compromete. Y eso nos afecta también en nuestras decisiones personales, en nuestras relaciones con otras personas y sobre todo en una actitud de vida. Cuando estamos reconociendo la grandeza y la unidad de Dios, eso tiene una implicación en nuestra vida. Ahora, nos preguntamos, ¿es que esto de los 10 mandamientos que vamos a Éxodo, vamos ahora a leer en Éxodo los mandamientos, son un capricho de Dios? ¿Es que Dios quiso para su pueblo de Israel decirle, bueno, a ver, ¿qué es lo que tenéis que hacer ahora? Que habéis salido de Egipto, que habéis salido de la esclavitud, ahora os voy a dar una serie de normas para que os portéis bien, buenos chicos, etcétera. ¿Es un capricho de Dios? ¿Son leyes o los 10 mandamientos para fastidiar al pueblo de Israel y fastidiarnos a nosotros? En realidad, estas leyes estos mandamientos nos dan razón y sentido del vivir de nuestra existencia. Vamos a leer ahora los 10 mandamientos. Están en el libro de Éxodo, capítulo 20. Vamos a leer los 17 versículos que engloban esos 10 mandamientos. No voy a hacer el experimento de preguntaros si os lo sabéis de memoria. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor más de 2 y 3. ¿Alguien lo sabe de memoria? No responder. Dice, vamos a leer tal como aparecen, a lo mejor los sabes de memoria porque en la religión, por ejemplo, católica, nos los enseñaron, ¿verdad? Cuando algunos de nosotros éramos niños o jóvenes. Pero vamos a leerlo aquí tal como están. Dice, versículo del 1 al 17. ¿Vamos a leerlo compartido? ¿Sí? ¿Empiezas un versículo cada uno o un par de versículos cada uno? 2 versículos cada uno, aquellos que tenéis Biblia, ¿vale? Empieza Joan y puede seguir Monse, Yanira. Y habló Dios todas esas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 3. No tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. 7, ¿quién sigue por ahí? Sigue. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Otro. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. Y 6 días trabajarás y harás toda su obra. Si hay 6 días. Ya lo ha leído. Ya lo ha leído. Alex, continúa ahora, Alex. El 10, ¿no? Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 12, por ahí detrás, Miriam. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus
es el orden en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. ¿Xavi? No cometerás Jordi. adulterio, no hurtarás. El 16. 16, Joan. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su sierva, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. 18. No, ya está, hasta aquí. Bueno, hemos hecho una lectura así rápida de los 10 mandamientos. No vamos hoy a considerarlos todos, cada semana iremos viendo cada uno de ellos. Ahora, estas 10 normas, o estos 10 mandatos, son la aspiración a satisfacer realmente, si lo miramos, y lo miraremos en lo más detalladamente posible, de satisfacer la plena realización del ser humano. Abarca tantas cosas, estos 10 mandamientos. Parece una aspiración realmente imposible, porque cuando vemos cada uno de los mandamientos nos parece imposible. La Biblia está llena de mandamientos, no solamente estos, hay muchísimos más. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay muchos. Pero todos ellos apuntan a estos 10 que resumen el deseo de Dios para el ser humano. Y en el mundo tan destrozado y despiadado que estamos experimentando, en este mundo en el que vivimos, donde la violencia está anidando en el corazón del ser humano, donde hay tanta explotación económica, injusticias por todas partes, donde la familia está siendo sacudida, y somos muchos de nosotros espectadores o víctimas de situaciones familiares, donde los instintos más sucios están enturbiando el alma, es necesario mirar precisamente a estos 10 mandamientos. Y esta es la invitación que os quiero hacer a partir de esta semana, en los martes, para recuperar de alguna manera el norte, para orientarnos en el camino. Así que ahora vamos a fijarnos en el primer de ellos. Dice el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O depende un poco la versión. El primer mandamiento que Jesús lo interpretó, como hemos visto, en Marcos, el primer mandamiento nos habla precisamente de que Dios es único. El Señor uno es, dijo el Señor Jesús, interpretando este versículo. El Señor uno es. Y eso nos centra en la persona de Dios. Es cierto que en la historia la creencia de un Dios ha pasado y pasa por diferentes etapas. Por ejemplo, hay lo que se viene a llamar el monoteísmo, es decir, la creencia en un solo Dios. Hay religiones que solamente creen en un solo Dios, en un solo ser creador. Ya, por ejemplo, los egipcios sabemos que en medio de sus dioses que tenían hubo una época en la que eran monoteístas, nada más tenían un solo Dios. Hay otras épocas, y que también está ocurriendo, ¿no?, que es el politeísmo, es decir, tener muchos dioses. El hombre intenta distribuir o intenta descubrir la existencia de su propia existencia y de todo lo que existe a su alrededor, y crea o ha creado a lo largo de la historia muchas divinidades, ¿verdad? En todas las culturas, y cada una de ellas intentan explicar el origen del sol o de la tierra o incluso de las emociones, como los griegos intentaban darle una explicación. Hay otro tipo de creencia, es una palabra un poco rara, el etnioteísmo, que es etnio, de etnia, de culturas, de razas, de civilizaciones, donde muchas veces hemos visto, y todavía recientemente, confrontaciones a causa de las diferentes creencias. Aquí en Europa, no hace mucho, hubo una guerra terrible
donde por un lado estaban los pseudo cristianos y por otro lado los musulmanes, allá en Serbia, por ejemplo. A lo largo de la historia han habido guerras santas, cruzadas, confrontaciones tribales, y lo curioso de esta creencia es que cada cultura o cada país han querido, a expensas de su religión, luchar contra otros que piensan de otra manera distinta. Otras veces lo que ha pasado es que precisamente han habido naciones que han querido absorber la creencia de otros países, y eso le ocurrió incluso a Salomón. El propio Salomón, que como leemos en el libro de Reyes, pues allí tuvo relación, era un hombre muy sabio, pero metió la pata y empezó a tener relaciones con otros países y con otras mujeres, que él estuvo asumiendo también la religión politeísta también de otros. Así que en la Biblia, y precisamente después de haber dado Dios esta rotunda orden, no tendrás dioses ajenos a mí, no nos está diciendo es que no deben haber impostores en tu vida. Vemos muchos ejemplos del fracaso humano y de cómo se ha desviado el hombre por no darle la adecuada importancia a Dios. Dios es nuestra única referencia. El Antiguo Testamento está lleno de casos donde el pueblo de Israel se desvió su mirada y puso su mirada en otras cimas, en otros montes, hacia otros dioses, y cayó en una auténtica y profunda prostitución espiritual. El caso más notorio que queda reflejado lo encontramos en Oseas. Oseas es el caso más fragante de esta prostitución espiritual. Toda una experiencia, en el caso de Oseas, toda una experiencia por un profeta que en sus propias carnes tuvo que luchar y de alguna manera ilustrar lo que era abandonar por causa del pecado su relación con Dios. Y cambiaron la honra a Dios por el insulto, cambiaron el bien por el mal. Leemos en Oseas, del capítulo 4, de versículos 6 al 14, pero solamente del 10 al 12. Dice: comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová, al Señor. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Tremendo, una descripción tremenda, ¿no? O sea, la gente no solamente era una cuestión de dejarse llevar por toda la cuestión de, en este caso, de fornicación, de vino, de mosto, de perder el control, sino que además se dedicaban a consultar a trozos de madera. Y eso no suena, ¿verdad? No suena. Como si fuera algo solamente antiguo. Hace unos años, en el 2012, aquí en nuestra España, el gobierno otorgó la Gran Cruz del Mérito de la Guardia Civil a la Virgen del Pilar. Y una medalla que no deja de ser un reconocimiento por su qué. Y la cosa curiosa es que en el 2014, estamos hablando de hace 6 años, el ministro de Interior, Fernández Díaz, concedía la medalla de oro al mérito policial a la Virgen de Nuestra Señora María Santísima del Amor. En nuestro país, en este país laico teóricamente, en los últimos años se han concedido más de 140 medallas y condecoraciones a vírgenes y santos. Y parece increíble. Todavía lo que en tiempos de Oseas se estaba haciendo, en toda esa situación, todavía aquí en un estado laico teórico, que ya sabemos que no lo es en la práctica,
todavía se hacen estas historias. ¿Y cómo se debe sentir Dios? ¿Qué debe pensar Dios? Por eso el primer mandato de Dios deja claro, rotundamente, que no pueden haber impostores. ¿Qué es un impostor? Un impostor es aquel que suplanta la identidad de otra persona. Y ahora se está dando mucho por las redes sociales, ¿verdad? Craquean tu identidad y pueden usar tu nombre, tu dirección, tu correo electrónico, tu WhatsApp. Esos son impostores. Dios está diciendo con este primer mandamiento que no pueden haber impostores en tu vida. La ley de Dios comienza precisamente insistiendo en que solo hay un Dios y nada ni nadie se le puede comparar. Piensa por un momento piensa en todos los dioses que han ocupado tu vida o que la están ocupando, la cantidad de dioses. Este tema es importante, es más que importante, es vital. Porque cuando nos centramos, le damos el valor que tiene Dios, descartamos cualquier otro tipo de Dios o preferencia o prioridad. Aceptar o rechazar esta verdad afecta a nuestra vida. Todo ser humano llega a ser semejante al Dios que adora y da culto. Quiero decir que cuando uno empieza a identificarse con algo o con alguien, acaba de alguna manera poniéndolo en primer lugar y siendo él su adoración. Todo aquello, sea objeto, persona, afición, pensamiento, filosofías, consumición, lo que sea el centro de nuestra atención, hace que nos asemejemos a ese objeto, a esa idea de práctica. Es una simbiosis con aquello que está siendo el centro. ¿Cuántas veces nuestro deportista favorito, si es que lo tenemos, o ese músico que tanto escuchamos, o incluso a veces, ¿no?, que hay esas prácticas esotéricas? Si adoras a un Dios dedicado al placer y a la autosatisfacción, como pasaba con los judíos en tiempos cuando empezaban a adorar a los Baales, a los dioses. Si uno empieza adorando un Dios de placer, uno acaba siendo una persona que solo busca la satisfacción. Si adoras a un Dios puramente emocional, tu religión será puras emociones, dependerás mucho de las emociones. Si adoras a un Dios severo, a un Dios exigente, lleno de prácticas religiosas, pues serás una persona llena de ritos, de exigencias para ti y para los demás. Si adoras todo lo que es lo material, pues acabarás dependiendo solamente de lo material. Y este es el punto clave de este mandamiento. Esta es la cuestión, es ¿quién es el centro de mi vida? Esto es lo que está diciendo este mandamiento, es esto. ¿Quién es el centro de mi vida? El Dios al que un hombre da culto determina la conducta de ese hombre. Depende de nuestros énfasis, depende de lo que diga determinadas cadenas de televisión. Eso hará que seamos de una manera, pensemos de una manera o actuemos de otra. Los dioses actuales. Desde hace tiempo vemos en la forma, por ejemplo aquí en España, ya hace un tiempo, ¿no?, que cuando hay los cargos, especialmente los cargos del gobierno, antes juraban, hacían el juramento de aceptar el cargo poniendo su mano sobre la Biblia con un crucifijo al lado. Seguramente que luego no harían ni caso, ¿no?, ni de la Biblia, ni del crucifijo, ni nada, ¿no? Pero ahora ya muchos de los que aceptan un cargo ya no lo hacen delante, no ponen su mano sobre la palabra de Dios.
en otros países ha ocurrido, ¿no?, que antes sí que tenían mucho valor. En propio Estados Unidos, que ya sabéis que allí, pues, antiguamente, no mucho tiempo atrás, las escuelas, antes de empezar la escuela, pues tenían una oración e incluso hasta cantaban alguna canción, y eso se ha ido descartando. Se habla de un secularismo, es decir, de un dejar de lado a Dios, de apartar a Dios en la vida social en países tradicionalmente cristianos. Este secularismo es beligerante, somos conscientes de eso, es combativo. O sea, y hay organizaciones y personas de manera muy directa que les ofende y están en una actitud violenta, por lo menos con palabras, a todo aquello que tiene que ver directamente con Dios. Pero en realidad no se está, por mucho que quieran, no se está eliminando a Dios de ninguna manera. Más bien, lo que cada cual de todos estos sectores, filosofías, historias, lo que están haciendo es sustituyendo a Dios por su propio Dios, por sus propias convicciones. Y eso hace que marquen un estilo de vida para ellos mismos. Es cierto que se ha vivido y se vive de una manera hipócrita, porque mencionar a Dios en una frase, que en nuestro país y en nuestro contexto, y aquí en Cataluña también, mencionar a Dios en una frase o en una oración no implica creencia, ¿verdad? Uno puede mencionar a Dios, pero no significa que ni creas, ni entiendas, ni reverencies. Los dioses actuales, como veis, tienen que ver con el placer, con el hedonismo, que procede de cualquier factor, sea el arte, la lectura, las drogas, deporte. Las personas buscan satisfacción confiando en que se les dará sentido, gozo profundo en su ser. Los dioses actuales tienen que ver con la libertad, algo tan preciado que todos valoramos tanto, pero muchas veces esa libertad lo que lleva es a un tremendo egoísmo, solamente yo. La cuestión económica, que tanto es necesario para la supervivencia, y sin embargo personas que solamente están buscando el poseer, el tener, el adquirir, y muchos son o somos víctimas de la ambición de otros, ¿verdad? La falsa espiritualidad, tantas religiones, tantas ideas, tantas filosofías. Hay una falsa espiritualidad que viene a ser el Dios de cada una de estas falsas espiritualidades. Hay muchísimas formas de dioses actuales. Frente a todo esto, ¿qué tenemos? La voz de Dios sigue levantándose hoy diciendo: no tengáis otros dioses fuera de mí. Sigue vigente este mandamiento. O como decía el Señor Jesús, el Señor uno es, único. Y para aquellos que aprecian estas palabras, pueden tener muchos matices, pero para el cristiano de a pie, que somos tú y yo, hay algo que esto nos lleva a una práctica tremendamente real. Es que si el Señor es uno, si su deseo es que no tenga otros dioses en mi vida, ¿por qué estoy compartiendo a este Dios con otros objetivos? Si Dios realmente es el centro, es lo único, es único Él, ¿por qué estoy compartiendo mi prioridad con otras cosas? No digo que no hemos de hacer nada, no estoy diciendo eso. Pero ¿cuántas veces desobedecemos este mandamiento básico, fundamental, porque estamos distraídos
poniendo nuestra atención en otras cosas. En una ocasión, y estamos acabando porque quiero que tengamos tiempo de intercesión, que para eso también estamos aquí, en una ocasión, uno que estaba escuchando a Jesús le pidió que le hablara, que Jesús hablara con su hermano para que le convenciera y repartir una herencia. Buscó que Jesús fuera un poco el mediador de un conflicto que a lo mejor tendría con su hermano. Seguramente, pues eso, tendrían sus problemillas, ¿no? Y entonces Jesús le refirió una parábola acerca de alguien que se ufanaba en trabajar mucho, en conseguir muchos beneficios, en muchos bienes, y finalmente ufanarse de que había conseguido pues tener unos buenos réditos. Y el Señor Jesús le refirió una parábola, en esa parábola, esas palabras que hemos escuchado tantas veces. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ya no es una cuestión simplemente de riqueza, no es una cuestión de dinero. Es una cuestión del valor que le damos a Dios. ¿Para quién somos ricos? Es decir, ¿cuál es la prioridad para tu vida? ¿Cuántos dioses están ocupando el lugar de Dios? Ahora, cuando estemos intercediendo, orando unos por otros y por las necesidades que tenemos como iglesia y como familias y como país, estamos hablando con Dios, el único. Estamos hablando con aquel que es incomparable, como hemos cantado. El único que además está pendiente también de nosotros porque nos ama. Así que este primer mandamiento nos declara que no pueden haber impostores en nuestra vida. Él es el genuino, el verdadero. Así que ahora cuando compartamos temas de oración, qué privilegio tan grande, ¿verdad? Qué privilegio tan grande. Y también es un momento de confesión, porque de confesión delante de Dios, que quizá hay algo que está impidiendo tener esa relación abierta y diáfana con Dios. Es bueno que oremos por los demás, pero también por nosotros mismos, para que Dios sea el Señor uno es, y no lo voy a compartir, en el sentido de que no voy a compartir, al Señor hay que compartirlo, pero no voy a compartir mi prioridad, que es Dios, con otros dioses. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?